Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de YouTube. Estoy muy contenta nuevamente, por fin ya con el micrófono con cancelación de ruido, aunque pues bueno, no estoy en el depa donde se escuchan todos los aviones, pero bueno, ya pude hacerlo. Todo era con conectar bien el receptor con el celular. Pero bueno, ¿qué vamos a ver en este capítulo? Pues bueno, ya va más enfocado a la experiencia del alemán, cómo fue que yo tuve este contacto con el alemán, si yo recomiendo a mi experiencia el instituto, estar en una escuela, o si prefieres pues, estudiar por tu propia cuenta. En mi caso fue un caso muy peculiar y todo empezó pues con una empresa en donde yo trabajaba que es un forwarder y los accionistas eran alemanes. Entonces pues ellos en México propuso hacer un intercambio de que se fuera una persona que estuviera de aquí de México, que se fuera a Alemania y que trajeran a un alemán o alemana, en este caso la querían alemana obviamente, a México. Entonces, pues bueno, esto fue una iniciativa de la empresa en donde yo trabajaba, la verdad lo vi bien en ese momento. Si te dan esa oportunidad, te eligen a ti y aparte te pagan las clases, prácticamente tú debes nada más de aprender el idioma alemán, estudiar y pues ya poder irte a Alemania. Hasta ahí suena muy padre, ¿no? Pero pues la realidad fue otra. Aquí, pues bueno, tuve muchos temas desde un inicio, no quiero como dar mucha historia de lo sucedido, pero bueno, los rasgos más importantes es de que estuve tomando clases en el Goethe Institut en la Ciudad de México. Los profesores son nativos totalmente, es muy raro que haya un profesor que sea mexicano o mexicana, normalmente todos son alemanes, tengas ese contacto con el idioma al 100% desde un inicio. Y bueno, la primera profesora que me tocó fue pues una profesora obviamente muy amable que te da esa inmersión al alemán. Recuerdo muy bien que esa profesora me dio a entender que desde un inicio los signos de puntuación en Alemania son súper sagrados. Yo recuerdo que aunque tenía todo bien en el examen, la mayoría tenía mal porque se me olvidaba poner un punto. Nosotros no tenemos esas conexiones. Normalmente hacemos una coma y seguimos la idea. Acá no, tienes que hacer una idea, punto, y después otra idea. Al principio con los exámenes pues tuve muchos taches. Y aunque estaba bien, era como que pues un poco, no sé, como que frustrante esa parte porque dices, oye, hice todos los exámenes bien y por esto ya no tengo... no sé, ya tengo 7, ¿no? No sé, X. Pero bueno, ya esa parte la tengo entendida hasta el día de hoy. Estamos hablando de que eso yo lo tomé antes de la pandemia. Yo creo que fue en el 2018. También aquí es importante mencionar que cuando tú estudias el idioma alemán o algún idioma europeo, vas a estar regido por el marco común europeo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues se divide en A, B y C, A como básico, B como intermedio y C como pues ya avanzado. Y esos A se dividen en A1.1, A1.2, B1.1, B1.2 y así sucesivamente. En esta parte también en el Goethe Institut, ese A1.1 se divide en 4 niveles, el A1.2 en 4 niveles y así sucesivamente conforme vas pasando los niveles. Obviamente se te hace muy eterno porque pues es el A1.1, A1.2, A1.1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4 y luego sigues con el A2. Así la bolita revisando. Pues bueno, luego me tocó un profesor en donde pues digamos que, y no exagero, vino por amor. O sea, yo no tengo ningún tema con que a lo mejor no hayan estudiado para ser profesores, porque casos por ejemplo de una youtuber que justamente era estudiante del alemán y ahorita ya da clases, y algunas youtubers son así, influencers, tiktokers, o sea, realmente creo que enseñan bien el idioma y no estudiaron para ser profesoras, que hablen español, con que eso pues
te ayudan a saber cómo estudiaron el idioma y cómo, si les fue fácil, si les fue difícil, cómo fue su proceso, y te lo enseñan de una manera mucho mejor. Tienes un profesor de Alemania y pues dan el alemán al 100%, y es complicado pues de alguna manera explicar a una persona que no entiende tu lengua materna. Este profesor venía por una novia mexicana que al final fue exnovia, se deprimió, no enseñaba bien, o sea, solamente buscó un trabajo por el amor y pues no tenía como pues esa capacidad o ese querer enseñar el idioma alemán. Entonces, pues yo tuve mucha frustración en esta parte ya con el idioma, porque yo me acuerdo que le decía, ¿por qué es esta oración? ¿O por qué se ocupó esta conjunción, preposición, lo que sea, ¿no? Y yo me acuerdo que me decía, ¿por qué es así? Y yo, pues, no entiendo, o sea, mi cerebro pues no lo entendía ni lo entiende, o sea, obviamente si me dan una respuesta así no voy a entender, además de que pues mi lengua materna es español, no quiero una explicación para mí es más fácil para que me pueda acordar de esa parte, ¿no? Pero pues bueno, este profesor fue todo un caos, me generó mucha inseguridad el idioma, inclusive muchos compañeritos queríamos como, o no me acuerdo que si intentamos como reportarlo diciendo que pues no nos enseñaba de manera correcta, teníamos muchas dudas. Pues pasó el tiempo, este profesor ya por fin se salió, pero nos dejó como una mala base. Hay muchos compañeros, inclusive eran mucho más jóvenes que yo, eran muy chavos, iban para la universidad, o iban en la universidad, si ya habían terminado algunos su carrera, pues ya tenían planes de ir a Alemania. En mi caso, pues yo tenía, pues ya había salido desde hace mucho. Y pues bueno, esta situación pues complicó más el tema del estudio. Por eso digo que cuando tú tienes una buena base es cuando puedes pasar al siguiente nivel. Mientras no tengas una buena base, por lo menos a los idiomas, no puedes avanzar. Antes de correr, poder caminar. Entonces, literal, así es como con los idiomas. Si quieres avanzar, necesitas tener bien lo básico, porque si no, vas a avanzar y te van a crecer más las dudas, y entonces pues no vas a poder entender el idioma, no vas a estar al nivel de tus compañeritos ni de lo que te exige el nivel en donde tú estás estudiando. Fue la primera vez que me acuerdo que reprobé en el alemán en un examen, y pues se sentía muy frustrante porque eres estudiante y lo que quieres hacer es pues pasar tu examen, ¿no? Dos, pues tenía la presión del trabajo, pues cómo iba a llegar a decirles que había reprobado esa parte de los accionistas alemanes. Aparte ellos estaban pagando las clases, no podía llegar con algo así. Era un examen, no pasaba nada, se trataba del nivel. Pero pues bueno, no me tocaron como los mejores profesores, inclusive cuando este profesor que faltaba mucho porque pues estaba pues triste por la situación de su exnovia, mandaron a personas sustitutas, profesores sustitutos que les entendía mucho mejor. Inclusive había una mexicana que aparte pues entendía las frustraciones del idioma alemán y lo hacía de una manera como muy fácil de poder explicar. También había otro profesor que realmente decía, tienen que llegar a tiempo porque voy a explicar este tema, pero la situación es de que llegara a tiempo. Yo salía, me acuerdo, 5:30 y la clase era a las 6, entonces es imposible llegar en la Ciudad de México, transportarme tan rápido. Me tenía que salir antes, pero a veces no podía por el trabajo. Obviamente tenía que cumplir primero con el trabajo y ya después con las clases. Me acuerdo que no llegué a tiempo, entonces esa era la parte de las declinaciones. No, hombre, las declinaciones es un show en el tema alemán. Entonces no llegué a tiempo, había empezado la clase, no entendía nada. Sí fue muy frustrante esta parte. Profesores sustitutos, me gustaba cómo daban más las clases que mi profesor. Ya después cuando llegó otro profesor ya era bueno también, él igual era alemán. La situación con ese profesor es de que pues ya los niveles eran mucho más altos. Yo me acuerdo que nada más estudiaba por pasar los exámenes y entregar una calificación a la empresa diciendo que sí ya había pasado el nivel. Desde antes y ahorita puedo decir que nunca me ha gustado la historia. A mis compañeros la diferencia es de que sí les encantaba y les interesaba la historia de Alemania. A mí no, a mí se me hace una historia muy sádica, muy fuerte, aparte no me llama la atención.
Entonces yo recuerdo que decían que te tenían que interesar la cultura y la historia para poder tener una facilidad para aprender el idioma. Inclusive me acuerdo de que se hablaba en los temas de la enseñanza, el tema del muro de Berlín, del tema de la guerra, el Museo de Ana Frank, no sé, varios temas de Alemania, ¿no? Y la verdad a mí ni siquiera me interesan. Esa es una realidad y es un punto menos. No era un idioma que les digo que me gustara, realmente fue porque pues los accionistas eran alemanes y pues el programa era para mandarte allá. La experiencia también de que tuve es de que la presión de que los alemanes llegaran a México y me hicieran las preguntas y trataran de platicar conmigo como si yo ya supiera del idioma cuando todavía era básica. Fue igual una parte tan preocupante para mí. Los accionistas luego en algún momento llegaron, todo ocurrió en Navidad. Fue una de las primeras ocasiones. Uno de ellos era muy amable, era como ya los dos accionistas que llegaron a México, pues ya estaban muy grandes, no sé, 60 años, no, yo qué sé. Era un abuelito como muy buena onda, en donde pues él te daba el ánimo. Él siempre me decía, no solo tienes que aprender el idioma alemán, tienes que platicar con alemanes, pero pues en mi alrededor y en mi ambiente no tenía alemanes cerca, solamente pues que en las aplicaciones, y las aplicaciones no querían luego platicar alemán. Y no me refiero solamente a Tinder. O sea, hay una aplicación que se llama Tandem y que justamente ahí te apoyan a poder intercambiar el idioma. Son personas que obviamente esa aplicación es para idiomas, pero pues bueno, hay alemanes que pues no quieren nada más aprender idiomas, ¿no? O no tienen esa constancia. Entonces no es como tan bueno. Para mí mi experiencia no fue tan bueno. Inclusive yo recuerdo que también una amiga que está estudiando para francés, que inclusive ahorita ya está en Francia, me recomendó descargar Tinder. Sí, Tinder, sí. Pero pues bueno, yo en ese momento no sabía muy bien el tema de Tinder. Eso fue hace mucho tiempo. Yo era una foránea, recuerden, entonces pues no tenía mucho conocimiento de esas aplicaciones. Y yo sí sabía cómo era más o menos Tinder y dije, eso no es para aprender idiomas. Pero bueno, ella me lo recomendó. Pues lo descargué. No, pues los alemanes jamás ahí querían aprender el idioma, ¿no? Pero pues bueno. Entonces no tenía ninguna manera de poder aprender alemán. Fue muy complicado para mí. Porque no tenía alguna otra inmersión y pues mis compañeros estaban en el mismo nivel que yo, no conocía a alguien más, no era como ahorita que ya está ChatGPT y que pues no importa si no tienes con quién practicar, puedes practicar con él o con ella. Con la inteligencia artificial también tienes, no sé, otras más aplicaciones, tienes como que un poco más de comunicación. El otro accionista era el abuelito que nadie quería tener, o sea, de verdad era muy alemán, sobre todo porque el que sí era buena onda era porque tenía una esposa latinoamericana, no recuerdo de qué nacionalidad era, creo que de Perú. Eso le ablandó un poco el corazón y sabía cómo son los latinoamericanos, cómo somos. Pero el otro accionista pues obviamente tenía su familia alemana, todo en alemán. Normalmente los alemanes, por lo que he escuchado, pues como que si intentas hablar su idioma, pues como que lo aprecian, pero este alemán no. Yo recuerdo que quería decir Feliz Navidad con todo lo que había aprendido. Para mí era un trabalenguas. Yo decía como algo así como Nachten, no sé cómo lo decía, pero la cuestión que para mí era un trabalenguas. Entonces uno de ellos pues como que me entendió, el abuelito buena onda, me sonrió y me corrigió. Obviamente ni lo podía decir, pero era muy rápido. Frohe Weihnachten, Frohe Weihnachten, Frohe Weihnachten, Frohe Weihnachten, Frohe Weihnachten. Pues ya después entiendes, no era como tan fácil de decir para mí y me ponía muy nerviosa cuando estaban ellos. Entonces el otro nada más se burló así como de, no has aprendido nada de alemán. Inclusive me preguntaron, ¿ya sabes decir ardilla? Y yo, no, estoy viendo los casos de ardillas porque voy a aprender o querer aprender a decir ardilla. Pues es que ardilla para un nivel A1 es un trabalenguas, de verdad. Inclusive tengo un TikTok. Presentamos decir ardilla en alemán. Porque tienes que dividir las palabras, o sea, ardilla es esta palabra. Es Eichhörnchen, 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 Eichhörnchen. O sea, es
muy complicado decirlo cuando apenas estás aprendiendo alemán. Seguí hasta un nivel C1, pero para pasar ese nivel C1, que C1 es un nivel avanzado, o sea, realmente yo no estaba en ese nivel, no me sentía en ese nivel, tenía que pasar y certificarme para el B1. Con que tuviera B1 o B2, yo podía seguir con el C1. Todos hicimos el examen, inclusive conforme íbamos pasando los niveles, más personas se iban yendo. Yo quería ser una de ellas, pero pues no podía porque pues tenía un compromiso con la empresa. Hice el examen y no lo pasé la primera. Tienes que hacer igual, tener un porcentaje en Reden, que es lectura, Hören, que es escuchar, la parte Schreiben, de escribir, y la parte de Sprechen, que es hablar. Para la parte de Sprechen era fácil porque pues no eran tan exigentes contigo, sabiendo de que lo que más cuesta, o al menos para mí, es la parte de hablar. Puedo entender lo que estoy leyendo, puedo entender lo que estoy escuchando, inclusive sé cómo más o menos escribirlo, pero el tema de hablarlo, cuando te preguntan algo es ¿vas? ¿Qué? Tienes que cumplir cierto porcentaje para pasar los módulos. En este caso yo había pasado como 3 módulos y uno no lo pasé. Tuve que volver a repetir el examen con todo el dolor de mi corazón. Yo por sí ya me sentía muy insegura. Hubo algunos compañeros que tampoco lo pasaron. Yo creo que como la mitad no lo pasaron, entonces no me sentía tan mal. Y dije, bueno, le voy a echar más ganas. Inclusive te preparan en el Goethe Institut a poder tener una preparación antes del certificado. Las preparaciones son muy parecidas a los exámenes, pero pues bueno, la gramática sí es muy complicada, no es una gramática que puedas hablar al día a día. Hay algunas lecturas que sí se pasan. En el tema del Hören también te ponen con mucho ruido como si estuvieras en el tren, entonces también era como muy complicado también entenderle, como si estuvieras escuchando el radio y como con esa... no sé, como cuando hablan, como que no se escucha tan claro. No pasé el examen, lo repetí y no volví a pasar. Incluso me fue peor. Fallé en 2 módulos y no puede ser. Para mí era como el fin del mundo. O sea, no, era como que ni siquiera qué le voy a decir a mi mamá, ¿no? Es qué le voy a decir a los jefes. Pues yo no ganaba tan bien como para poder pagar a cada rato. Era muy caro. Hasta la tercera vez puede pasar. Los que no pasaron al inicio, que era casi como la mitad, volvieron a hicieron el examen y pasaron. Entonces yo me sentía más presionada que nunca, ¿no? Para mí era, algo, no quería saber nada del alemán. Llegó la pandemia, llegó el 2020, hace 5 años, ¿no? Oh my God, no puedo creerlo, hace 5 años. Yo seguía en clases de manera virtual hasta que ya de plano nos recortaron el sueldo. Me dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a ir a la escuela. Al final no hubo ningún intercambio, por cierto. Dejé de estudiar alemán. No hubo intercambio porque cambiaron de accionistas. En lugar de ser alemanes, fueron venezolanos. Terminé saliendo de esa empresa también. Para mí fue como dejar algo a medias y no me gustaba. No quise saber nada del alemán. Inclusive me apoyé con otros cursos para poder entenderlo mejor de mis youtubers favoritas. También quería comprar su curso porque me daba mucha curiosidad. Obviamente, como todo ya era online, pues me costó un poco porque pues para mí era muy práctico también tener a la persona y poder preguntarle. Aquí las clases en vivo eran mucho más reducidas, tenía compañeros internacionales, muchos ya tenían como el conocimiento también. Era un apoyo porque pues era un alivio de que te lo explicaran en inglés y no todo en alemán, aunque pues ella trataba de explicarlo todo en alemán, igual como que era más flexible en que pues, te pudiera explicar las cosas en inglés para todos, pero pues no era lo mismo que te explicaran en tu idioma, no es lo mismo, o sea, tenía que hacer el switch, la preocupación y de por sí ya el bloqueo, pues ya estaba un poco traumada con el idioma y poder entenderle. Pues a veces era complicado en algunas cosas que no entendía del inglés. Ay, pues bueno, así fue. No me quedaba claro del todo, no estaba tan contenta con el idioma. Lo dejé, probé otros cursos de las personas de Instagram que veía ahí.
enseñaban el idioma alemán, compré algunos workbooks, algunas clases. Bueno, aquí también teniendo fallas técnicas con el celular, que no me grabó la segunda parte, hasta que encontré un curso que a mí me gustaba. Es de una youtuber que justamente veo, que es española. A pesar de que no es latinoamericana, pues se agradece que algunas cosas que no se entienden, pues lo diga en español. Ella no estudió pedagogía ni nada por el estilo, pero justamente es una persona que pues sabe explicar las cosas. O sea, ella se dedica a enseñar el idioma alemán y pues está estudiando otros idiomas. Andy GM es una maravilla de persona, inclusive sigo en sus cursos, me parece muy bueno, una como recomendación. El momento del reencuentro para mí fue ya en el 2024, justamente ya encontré este curso que me gustaba. Entiendo que mi posición también aquí es distinta porque ya no tengo una presión como antes de que tienes que estudiar alemán porque en tal fecha te puedes ir. Eso me quita un poco de presión, pero también te haces un poco más barco, ¿no? Entonces debes de ser constante, disciplinado. Esto se debe de practicar todos los días o los días más posibles que puedas en la semana. Inclusive yo ya me acomodo de alguna manera porque ya tengo otro trabajo en donde pues me dan esta flexibilidad del home office y podía estudiarlos de 7 de la mañana a 8 hasta que ya empezara a trabajar, y pues le dedicaba 1 hora por lo menos a clases. Vengo a la oficina, pues trato de escuchar podcast. Amo Coffee Break German, es un buen podcast, me encanta, aparte de que Mark es una persona que tampoco sabe del alemán, está aprendiendo contigo, tiene las mismas dudas que tú, entonces te sientes como acompañado y todo lo dicen en inglés y en alemán, pero es muy entendible. Inclusive lo estaba escuchando hoy, me encanta repetir episodios. Con que tengas tus 5 minutos es un gran avance que puedas hacer diario. O sea, de verdad, a lo mejor no te frustres con que no puedas estudiar 1 hora, 2 horas, con los 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos que tengas, es un avance. Me gustaría saber también de ustedes cuáles son sus opiniones, si también se identifican con un evento frustrante con el idioma, que es parte del proceso. Hay muchas personas que aprenden muy rápido, pero pues otras no lo aprendemos así. Es encontrar tu manera, tu ritmo. La persona que estudia mejor en las mañanas que en las noches. En las noches solamente estoy scrolleando el celular, revisando TikToks, Instagram, entonces pues no me concentro. En el tema de la neurociencia también me apoyo mucho. Inclusive dicen que el mejor momento para poder platicar, poder aprender, poder platicar de un tema que está tenso y que puedas tener más empatía con otra persona, de acuerdo al doctor Eduardo Calixto, menciona que la mejor hora es entre las 9 antes de mediodía. Las 10 de la mañana quedan perfecto. Entonces, pues bueno, muchos no podemos en ese horario porque pues trabajamos, pero pues eres estudiante todavía, pues creo que este tip te puede funcionar. Hay muchas personas que también prefieren estudiar en la noche, ya se relajan más. Pues bueno, depende de cómo eres, que te guste más, que te pueda acomodar más, que te conozcas. Pero dime, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres ir a la escuela? ¿Prefieres estudiar con tu propio ritmo, autodidacta, con cursos? ¿Qué es lo que prefieres tú cuando tú estudias un idioma? No tiene que ser el alemán, pero a lo mejor me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia también. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Tschüssi.